Despide sin duda alguna el mejor jugador que ha dado México, Carlos Vela. Pero ¿cómo me explicas que un joven de 17 años logró dar el paso no solamente de evitar la primera división de su país, sino llegar al viejo continente? Porque claro, fue un joven que brilló en el Mundial Sub-17 en el 2005, en donde prácticamente demostró de lo que estaba hecho. Y bueno, el ascenso de Carlos Vela comenzó prácticamente en el Arsenal, equipo de Inglaterra, que si bien es sabido es una de las ligas más complicadas del mundo. Logró destacar y sobre todo abrir los ojos y los oídos de aquellos que se encontraban en el viejo continente, porque tras llegar a la Real Sociedad fue donde Carlos Vela explotó su máximo nivel. Porque tan solo para darnos una idea de lo que era capaz el mexicano, era idolatrado por jugadores como Griezmann. Y la realidad es que estas cualidades que Carlos Vela tenía era brillante, tan solamente el ver cómo tocaba el balón, cómo lo conducía, cómo disparaba, era un lujo ver jugar a este jugador. Y de selección mexicana ni siquiera hablamos. Cualquier mexicano cuando se sentaba a ver a la selección mexicana en un mundial sabía que Carlos Vela tenía que estar dentro de los 11 mexicanos. Inclusive muchas veces a los mexicanos nos dolió ver cómo Carlos Vela se hacía a un lado de convocatorias que sabíamos que era un jugador determinante para poder avanzar fases en el mundial. Porque si hablamos de sus características, era un jugador que simplemente era goleador nato, sabía moverse en el área, sabía disparar de cualquier distancia y sin duda alguna pocos con estas cualidades en México. Pero la realidad es que vivimos en un mundo de fantasía porque nunca supimos por qué Carlos Vela nunca amó el fútbol. Porque el mexicano lo dijo inclusive en entrevistas que solamente jugaba porque era el talento pero no era un deporte que amaba. Y lamentablemente pues no sabemos qué es lo que hubiera sido si a Carlos Vela hubiera amado el fútbol. Porque hoy se despide del fútbol, pero sin duda alguna el fútbol lo va a extrañar, los mexicanos lo vamos a extrañar y sobre todo nos quedaremos con la duda de cuántos mundiales pudimos haber ganado con Carlos Vela.